tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Carolina. Un gusto estar en el canal y también en Antofagasta. Así es, una serie de actividades, pero enmarcadas en lo general, ¿cierto?, en ir difundiendo esta ley pro consumidor que busca ir haciendo mejoras, ¿no?, profundizando la garantización de derechos y, por supuesto, mejorando la protección de los consumidores. ¿Cómo ha sido un poco recepcionado hasta ahora, ¿cierto?, estas verdaderas giras que han ido haciendo a lo largo del país también para ir difundiendo los alcances, ¿no?, de estos cambios? Ha habido una excelente recepción por parte de los consumidores y también de todos los demás servicios públicos que están organizados también en torno hacia la protección de la ciudadanía y de los consumidores. Nosotros en todas las visitas a regiones, que es uno de los importantes desafíos que tenemos como gestión, estar presente y volver a estar en el territorio, en todos los rincones de Chile, reuniéndonos con autoridades y también, como decía, con las direcciones regionales de los distintos servicios públicos. Eso de manera de aunar esfuerzos para precisamente empoderar a los consumidores respecto de sus derechos, particularmente en el ámbito de consumo, que es, en el fondo es lo que todos hacemos todos los días. Y en esa evaluación, justamente, ¿dónde estaría la mayor necesidad de comunicar? Es decir, ¿se entiende bien dónde está esa profundización de los derechos hoy día que los consumidores pueden hacer valer? ¿Dónde ven ustedes que hay que ir profundizando esa comunicación? Muchas veces se desconoce lo que la ley hoy día busca proteger, en definitiva. Así es. Ese es uno de los desafíos también que tenemos como CERNAC, en el sentido de que para cumplir nuestra misión de informar a los consumidores y educarlos también en materias de consumo, tenemos que buscar formas innovativas para llegar a los distintos segmentos de la población para que conozcan sus derechos, y no solo eso, sino que los puedan ejercer. Entonces ahí nosotros, una de las alternativas que estamos evidentemente plasmando es la presencia de la Dirección Nacional del CERNAC en el territorio para que pueda efectivamente coordinarse con otros servicios públicos y potenciar esa información y esa educación a los consumidores. Entonces, sabemos que también existen brechas, particularmente de lo que tiene que ver con consumidores más vulnerables, como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, incluso la población migrante, que también desconoce sus derechos. Y en ese sentido, nuestro foco va a estar orientado ahí a informar a los consumidores mediante distintos mecanismos y también, por supuesto, a potenciar todo lo que es la educación y la fiscalización por parte del CERNAC en todo el territorio nacional. Ahora, en esta ley pro consumidor, ¿dónde están los principales cambios? ¿Los derechos financieros, contratos, en las garantías legales? ¿Dónde hay una profundización de lo que antes se venía quizás haciendo a lo mejor y que quedaba un poco para la ciudadanía como la dificultad de hacer valer esos derechos, o quedaba un poco ahí entre medio de lograr finalmente que esto tenga sentido para la gente que lo pide, ¿no? Que era un poco esa brecha, en definitiva, del acceso finalmente a la información, al trámite o a la respuesta de un organismo? Así es. En todos los ámbitos que tú señalabas se profundizan los derechos de los consumidores. En primer lugar, en un derecho que prácticamente todos conocemos y que es muy importante, que es el derecho a la garantía legal, se amplía el alcance de la garantía legal, y esto significa que los consumidores ya no van a tener solo 3 meses desde que recibieron el producto cuando salió fallado o en mal estado para poder cambiarlo, repararlo o pedir la devolución del dinero, sino que ahora son 6 meses desde que se recibió un producto, cualquiera sea la naturaleza del producto, para poder cambiarlo. Y se refuerza también el derecho de elegir por parte del consumidor, que es solo exclusivo del consumidor en estas 3 opciones que decía: cambio, devolución o reparación gratuita. Esto significa que la empresa no puede decidir por el consumidor, y eso se amplía. Luego también tenemos el derecho a retracto, que es el derecho que también se amplía, que ya estaba reconocido en la ley, que es el derecho que tienen los consumidores de arrepentirse de aquellas compras que han realizado particularmente en el comercio electrónico a través de las plataformas electrónicas, y esto significa que el consumidor va a poder, desde que recibió un determinado producto, tener 10 días para poder devolver el producto y que le devuelvan el dinero sin expresar ningún tipo de motivo, simplemente porque no le gustó o porque no correspondía al que compró por internet, en el sentido de que no satisfacía sus propias necesidades. Entonces eso se amplía. Antes podía el proveedor poner una serie de limitaciones para el ejercicio del derecho, ahora no es posible, y en la generalidad de los bienes eso ocurre. Y bueno, y también en el mercado aéreo también se potencian los derechos,
del pasajero aéreo, por ejemplo, que los vuelos nacionales e internacionales se han masificado mucho y todos tenemos un conjunto de derechos. Por ejemplo, cuando la empresa, la aerolínea, sobrevende el vuelo y le impide a un consumidor embarcarse en ese vuelo, bueno, ahí aparte de elegir al consumidor si pone término al contrato o se embarca en el próximo vuelo, la aerolínea tiene que informarlo y además tiene que pagarle compensaciones que van entre las 2 y las 20 UF por no haberlo embarcado en el vuelo contratado. Aparte de asistirlo en términos de alimentación, también conectividad, etcétera. Es decir, hay un conjunto de derechos en distintos mercados, el automotriz, el financiero, etcétera. Ahora, estas subcategorías son interesantes también como la ley ha ido buscando incorporarlas, ¿no? Si uno piensa en estos derechos del turismo y viajes, que es muy contingente en esta época del año, por supuesto, y hay mucho interés, ¿no?, de los consumidores, de cómo van operando para cuestiones y casos tan particulares, ¿no? A veces uno espera que la ley hable solo de cuestiones generales, pero la necesidad del consumo va siendo como esta especie de subcategoría. Es un poco la mirada también que se va teniendo respecto de las nuevas formas de comercializar y también que en Chile hay una alta demanda. Por ejemplo, en el caso de los viajes y turismos en general, somos buenos viajeros, dicen muchos en el área turística, ¿no? Así es. La técnica legislativa que se ha usado últimamente es abordar derechos de los consumidores en mercados particulares. Y eso, bueno, tiene que ver también con diría yo, la competencia que tiene el CERNAC respecto de distintos mercados, salvo algunas excepciones muy particulares, y se han relevado por parte del legislador, del Congreso, algunos derechos que son muy importantes en mercados muy sensibles. Ahora sabemos que el mercado turístico, los derechos del pasajero aéreo son muy importantes, el mercado automotriz, que pasaba, por ejemplo, con la garantía legal o voluntaria respecto de los servicios técnicos, cómo operan, cómo operaron en pandemia, en el caso de los vehículos nuevos que se adquirían, el tema de los seguros asociados, por ejemplo, a vehículos, lo que pasa cuando un retail, por ejemplo, ofrece condiciones de crédito adicionales para comprar un producto. ¿Cómo lo puede ofrecer crédito para comprar con descuento? Eso también lo prohíbe la ley. Es decir, la ley ha ido abordando distintos mercados para proteger de mejor manera al consumidor, pero claro, hay también que dictar normas de carácter reglamentario para regular cuestiones muy específicas. Hablando de estos derechos de turismo y viajes, se hacía este llamado también nuevamente a la población a esta devolución de las tasas de embarque, ¿cierto?, para quienes no usaron sus pasajes de avión en este periodo 2015-2021. Eso ha ido funcionando de manera ya más sencilla, es decir, casi es automático ese reingreso de esos recursos, ¿no? Es un poquito lo que se busca también, que la gente pueda, que no sea tan engorroso muchas veces el trámite, sino que sea el beneficio directo en este caso, ¿no? Sí, lo que tú dices, Carolina, es muy importante porque ahí lo que está detrás de esto es un derecho que tienen los consumidores de solicitar la devolución de las tasas de embarque pagadas cuando se producen la situación de vuelos no realizados. Cuando no realicé un vuelo tengo derecho a la devolución de la tasa de embarque. Y aquí la verdad es que la aerolínea nos estaban portando tan bien y ahí nosotros tuvimos que desarrollar una instancia extrajudicial con las empresas, lo que se denomina un procedimiento voluntario colectivo, lograr un acuerdo con muchas empresas, aerolíneas las más importantes, para que lograran devolver estas tasas de embarque entre el 2015 y el 2021, todo lo cual sumaba más de 11.000 millones de pesos. Entonces, lo que le pedimos a las empresas es que divulgaran con sus clientes que tenían este derecho. Hay algunas que tienen tasas más altas de cumplimiento, otras menos, y todavía queda un remanente muy importante que los consumidores no han cobrado. Entonces el llamado es que revisen la página del CERNAC o las páginas de las aerolíneas más importantes. Ahí tenemos LATAM, Copa, Avianca, etcétera. Hay aerolíneas que son internacionales y hay un banner en el sitio web en que pueden acceder al formulario para solicitar la devolución de las tasas de embarque por viajes no realizados, y ese proceso debiese ser muy expedito y rápido. Ahora hemos hablado de lo reglamentario, pero también usted decía recién en esto de las conversaciones extra ya a lo legal, ¿no?, que tiene que ver un poco con las voluntades también del mercado y ir entendiendo las dinámicas distintas, ¿no?, de los derechos hoy día de los consumidores. ¿Cómo hemos avanzado también en Chile respecto de eso, que es una tarea paralela, ¿no? No todo lo logra la ley. Muchas veces hay que buscar, por ejemplo, la confianza de los consumidores, que en Chile está bastante quebrada, ¿no?, con las colusiones, con casos como el de la Polar nuevamente, ¿no? Tenemos en el pasado algunos episodios y malas prácticas en este sentido hacia los consumidores. Entonces,
¿Cómo también el CERNAC busca, más allá de lo netamente judicial, también ir recobrando esa confianza un poco en que el sistema tenga que funcionar de la manera que uno espera, ¿no? Así es, eso es muy importante, Carolina, porque la verdad es que en nuestra gestión estamos abriendo también las puertas a los propios gremios de las empresas para que sean un actor de cambio también para recobrar tanto ellos como el propio CERNAC. La confianza ciudadana en el sentido de que pueda la gente confiar en el comercio formal, cuya la actuación de, digamos, de la Polar ha defraudado un poco lo que es la expectativa que se deposita por parte de los consumidores ahí, y que efectivamente lo que nos les estamos pidiendo, por supuesto, a todos los gremios es que cumplan con la ley y que evidentemente satisfagan el interés de los consumidores respecto de lo que ofrecen, contratan y publicitan. Entonces, también estamos promoviendo distintas instancias de conversación para hacernos cargo de lo que es la realidad empresarial de cara también a los consumidores, en el sentido de no solo un aspecto meramente contractual, sino que de percepción de los ciudadanos, en que efectivamente está muy afectada la confianza en el mundo de las empresas. Entonces, también si es posible que el CERNAC sirva como un actor para promover buenas prácticas, pero también se exija el cumplimiento de la ley para con los consumidores, en ese esfuerzo vamos a estar comprometidos. Hemos hecho un llamado a las empresas, pero nuestro deber principal es defender a los consumidores. Así que si las empresas se portan mal, nosotros vamos a tomar decisiones en el sentido de exigir las responsabilidades que correspondan. Ahora, han ido siendo bien evaluados, ¿no?, estos acuerdos colectivos que muchas veces se logran con las empresas. Antes se hablaba, ¿no?, que el CERNAC en definitiva era un organismo con pocos dientes, ¿no? Se decía, era una frase que se acuñaba mucho respecto de ir a la defensa, ¿no?, de estos derechos, que ha ido cambiando un poco en el tiempo, pero que para algunos todavía no es lo suficiente quizá robusto, justamente cuando hay derechos que han sido, ¿cierto?, vulnerados en este sentido, como el de los consumidores. Entonces, ¿en qué desafíos vamos hoy día planteando? Hemos hablado también de estos mercados más flexibles, de distintos o subcategorías dentro de los derechos del consumidor. ¿Y cuáles serían los desafíos entonces también del CERNAC, o ir dónde más buscando esa protección finalmente de los derechos hoy día? Sí, muy interesante tu pregunta, porque nuestro foco en este momento es ejercer a plenitud todas las facultades que el CERNAC dispone, y dispone de muchas facultades. Por supuesto, nosotros como CERNAC quisiéramos tener muchas más para defender a los consumidores, pero las que tenemos queremos ejercerlas con mucha fuerza, y ahí, por ejemplo, desde el requerimiento de información a las empresas, de la citación a declarar a las empresas nuestras dependencias, que lo hemos hecho, en involucrarnos en mercados que a lo mejor antes no habían sido abordados por el CERNAC, espectáculos masivos, la fiscalización también en terreno y remota, la generación de estos procedimientos voluntarios colectivos para llegar a acuerdos rápidos de devolución y compensación para los consumidores, y por supuesto las acciones colectivas, tienen digamos, cierta robustez en el ejercicio de facultades que tiene el CERNAC, y eso lo vamos a hacer. Y ahí, evidentemente, los desafíos es simplemente desplegarnos en el territorio, volver a estar en contacto muy cercano con la gente, tratar de que se recobre esta sensación de protección por parte de los ciudadanos, que el CERNAC está presente, que los va a ayudar, y por supuesto tomar las acciones que correspondan en contra de los proveedores nacionales o regionales que se porten mal. Eso es una decisión, y vamos a perseguir esas responsabilidades, porque lo que no podemos hacer es estar observando la situación cuando hay incumplimiento. El mandato que tenemos es estar cerca de la gente y protegerla. Ahora, también como dato de transparencia, vamos a decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las cifras en realidad, por ejemplo, en los mecanismos de compensación? Todavía mucha gente siente que eso no es efectivo, pero hemos visto casos bien exitosos respecto de cómo se logra compensar en un plazo más acotado, es decir, desde que he visto mis derechos que no han sido garantizados o que se han vulnerado, y en que yo recibo, ¿cierto?, esa compensación, sea monetaria, sea otro tipo de devolución, dependiendo, ¿no?, cuál sea el caso. Pero ¿cuáles son esos plazos, y en cifras también hoy día, de cómo finalmente esa compensación llega a los consumidores? Bueno, nosotros hemos logrado importantes acuerdos con proveedores que han estado dispuestos a avanzar en soluciones para los consumidores que han supuesto miles de millones de pesos. Yo creo que el valor público, del punto de vista incluso que se podría monetizar del CERNAC en cuanto a las devoluciones y las indemnizaciones,
superan incluso el propio presupuesto del CERNAC. Han sido miles de millones de pesos en los últimos años en acuerdos con la banca, acuerdos con las aerolíneas, acuerdos con el mercado del retail, que superan, digamos, los miles de millones de pesos. Ahora, respecto de los mecanismos de compensación, lo que nosotros siempre solicitamos en el caso de que se produzca un incumplimiento que ha causado daño a los consumidores es no solo la devolución de lo que los consumidores han pagado, sino que también hay estimaciones que nosotros realizamos con nuestros economistas para determinar cuál es el daño que se le ha producido al consumidor dependiendo de su situación particular para hacer eso compensado. Y eso hay estimaciones técnicas muy finas. Y por ejemplo, cuando un retail tiene un tiempo de demora muy grande en el despacho de los productos que se compraron por internet, hay una tabla que permite definir cuál es el derecho a compensación que tiene el consumidor dependiendo de los días de retraso. Eso está súper estimado y eso en distintos mercados lo hacemos. Entonces, respondiendo a esa pregunta, todo eso tiene una robustez técnica muy importante desde el punto de vista de los cálculos que nosotros hacemos desde el punto de vista de las compensaciones y perjuicios indemnizables a los consumidores, y también, por supuesto, eso se trasunta en miles de millones de pesos. En el caso, por ejemplo, reciente que salió a la luz pública de un acuerdo con el BCI de devolución de dineros pagados por los consumidores en exceso y también de compensaciones. Ya ese solo caso es de varios cientos de millones de pesos. Director, gracias por habernos acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos como siempre en este espacio. Los invito a que se mantengan en nuestra programación. Que estén muy bien.